Muy buenos días. En este video vamos a disertar sobre los fármacos utilizados en la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que usualmente ocurre en personas mayores de 50 años, donde tienen síntomas primordialmente claves. Los síntomas principales son el temblor en las manos, temblor en reposo, rigidez muscular generalizada y bradicinesia. Como dijimos, es una enfermedad degenerativa, sobre todo de las neuronas de la pars compacta de la sustancia negra, que son neuronas dopaminérgicas, donde en la enfermedad de Parkinson idiopática o en la enfermedad de Parkinson, por lo general aparecen cuerpos intraneuronales. Los cuerpos de Lewis, que no son más que agregados de una proteína mal plegada, la alfa-sinucleína, que interfieren con las funciones de nutrición de la neurona, interfieren con los procesos de oxidación, se generan radicales libres de oxígeno, y a la postre lleva a degeneración neuronal y apoptosis. Entonces, la pérdida de la población de neuronas dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia negra va, sobre todo más del 50% de esta pérdida, va a llevar a, a la aparición de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esa sería la etiología principal de la enfermedad de Parkinson, la acumulación de cuerpos de Lewis dentro de las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia negra. Entonces, lo que acabamos de escribir ocurre en la enfermedad de Parkinson primaria o idiopática, pero también tenemos parkinsonismo juvenil, tenemos parkinsonismo secundario, sobre todo debido a una encefalitis viral o bacteriana, un parkinsonismo iatrogénico por el uso de fármacos antipsicóticos como el haloperidol, el uso de algunos antidepresivos, la flunarizina, y fármacos antidopaminérgicos antieméticos como la metoclopramida. Entonces tenemos que aquí las diferentes etiologías de la enfermedad de Parkinson. Ya dijimos que una de ellas es la acumulación de esta proteína alfa-sinucleína, que es una variante donde hay un plegamiento normal de esta, que es provocando la acumulación dentro de las neuronas, formando los cuerpos de Lewis, que van a llevar a la degeneración neuronal y apoptosis. Pero también encontramos acumulación de proteína tau, de la LRRK2, las parquinas, la proteína UCHL1 y la DJ1. Entonces, eso hace que aumente el estrés oxidativo dentro de esa neurona y lleve a destrucción de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, como ya se dijo. Pero también podemos tener una enfermedad de Parkinson secundario a usos de algunas drogas como la N-metil 4-fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridina, que es una sustancia que está involucrada en la aparición de parkinsonismo juvenil en personas adictas a la heroína, donde esta sustancia era un contaminante de esa droga. Entonces, esa sustancia, al ser oxidada dentro de la neurona, se produce un metabolito altamente tóxico que va a llevar a la destrucción de estas neuronas. Así también podemos tener una enfermedad de Parkinson secundaria, una encefalitis letárgica, ya sea viral, o a traumatismo, como le suceden a muchos boxeadores después de una larga carrera de recibir golpes en la cabeza, que van a llevar también a la destrucción de la sustancia negra. Tenemos el ejemplo más evidente en el famoso boxeador Cassius Clay. Aquí tenemos una neurona dopaminérgica típica donde ella capta la tirosina, el aminoácido tirosina, el cual es convertido en a L-dopa y después a dopamina, que es almacenada en las vesículas y es liberada cuando llega un potencial de acción al espacio sináptico, la cual interactúa con los receptores dopaminérgicos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, que van a generar
respuestas dentro de esa célula. Entonces tenemos que en la enfermedad de Parkinson va a haber una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra y va a haber menos disponibilidad de dopamina para, digamos, inervar el cuerpo estriado. Recuerden que la sustancia negra emite neuronas dopaminérgicas que van a inervar el estriado. Aquí vemos el circuito que se establece entre la corteza cerebral y los ganglios basales, que van a controlar el movimiento. Entonces tenemos que la sustancia negra emite neuronas dopaminérgicas al cuerpo estriado. Dentro de esta dopamina que se secreta o que se libera en el cuerpo estriado, va a estimular receptores dopaminérgicos D1 y D2. Los receptores D1 aumentan la síntesis AMP cíclico y activan las funciones celulares que poseen estos receptores. Entonces vean allí, en el cuerpo estriado están esas neuronas con los receptores D1, el signo positivo, que van a activar estas neuronas GABAérgicas, como ven allí, que van a inhibir, en este caso, a la par reticulata de la sustancia negra. Esta sería la vía directa. Por otro lado, el estímulo de los receptores D2 van a inhibir las neuronas GABAérgicas del circuito que van a inhibir al globo pálido, ¿no? Entonces tenemos que una acción dual de la dopamina que llega al cuerpo estriado, estimulando receptores D1 y D2. Entonces, la supresión de esta dopamina, porque lo que lo produce la enfermedad, para que esta disminución o ausencia de dopamina que en el cuerpo estriado va a bloquear ambas vías. Se va a ver, en el caso de los receptores D1, no va a haber el estímulo a las neuronas GABAérgicas que van a inhibir la parte reticular de la sustancia negra. Y por los consiguientes también ulteriormente se va a liberar el tálamo, el cual con sus proyecciones glutamatérgicas van a hiperestimular la corteza motora. Asimismo, la ausencia de estímulos receptores de 2 van a liberar las neuronas GABAérgicas que controlan al globo pálido y el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico, pues, al estar liberado, va a hiperestimular por sus proyecciones glutamatérgicas a la parte reticulata de la sustancia negra. Y bueno, está venciéndose con un desequilibrio. En el resumen, lo que ocurre allí es un desequilibrio donde va a predominar el estímulo colinérgico sobre los estímulos dopaminérgicos. Hay un desequilibrio entre acetilcolina y dopamina. En este otro esquema se ve más o menos en forma similar en los diferentes vías y circuitos que se establecen entre la corteza y los ganglios basales. En resumen, vamos a tener un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina a predominio de la activación colinérgica y glutamatérgica en general, lo que va a provocar los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Restablecer la neurotransmisión dopaminérgica a fin de reducir los síntomas cardinales del Parkinson, como es el temblor, como dijimos en reposo, la rigidez muscular y la inestabilidad postural que ocurre posteriormente. Aquí lo tenemos. Entonces hay que potenciar la actividad dopaminérgica central administrando la dopamina o un precursor, porque como todos bien sabemos, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces hay que administrar su precursor, que es la L-Dopa. La levodopa con inhibidores de
L-dopa descarboxilasa periférica. También se pueden usar agonistas dopaminérgicos diferentes a la levodopa. También indirectamente podemos aumentar la transmisión dopaminérgica inhibiendo la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa, que son las enzimas que degradan la dopamina. Podemos restablecer el equilibrio de dopamina-acetilcolina inhibiendo o bloqueando la fusión colinérgica con los antimuscarínicos. Y recientemente se han desarrollado terapias no farmacológicas que mejoran los síntomas, como el estímulo mediante la implantación de electrodos dentro de los ganglios basales. O el uso de células madres para regenerar las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Aún no se han visto resultados prometedores. Ahora vamos a considerar la levodopa, que fue el primer fármaco utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que su acción fue descubierta en los años 60. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la levodopa? La levodopa es el precursor de la dopamina. Nosotros deberíamos administrar dopamina directa, pero ¿por qué no se puede administrar dopamina? Porque simplemente la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y las neuronas dopaminérgicas no las van a poder utilizar. Entonces su precursor, L-dopa, sí va a llegar al sitio de acción, en este caso, en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, las pocas que quedan. Entonces, ella se administra por vía oral, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? De que muy gran cantidad de esta levodopa que es administrada por vía oral es descarboxilada por la L-dopa descarboxilasa periférica. Entonces, lográndose que solo llegue al sistema nervioso central un 1% del total de L-dopa que se administró por vía oral. Entonces, una manera de aumentar la biodisponibilidad de la L-dopa que llegue al sitio de acción, que es en la sustancia negra, es administrar en conjunto inhibidores de la L-dopa descarboxilasa periférica, como son la carbidopa y la benseracida. Entonces, en la actualidad eso es lo que se hace, administrar esta forma de esta combinación de levodopa con inhibidores de la L-dopa carboxilasa periférica, como la benseracida y carbidopa, que inhiben esta enzima en los tejidos periféricos, pero no en el sistema nervioso central, porque estos inhibidores de estas enzimas no atraviesan la barrera hematoencefálica. Como dijimos, la levodopa es el fármaco más eficaz de todos los que se listaron anteriormente para controlar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Y es eficaz en la enfermedad de Parkinson inicial y media. No tiene efecto neuroprotector ni neurotóxico. Y los pacientes de edad avanzada o grave, con grave dificultad para el diagnóstico, serán los candidatos preferentes a empezar con levodopa. Entonces, como ven, la levodopa es el fármaco de elección. Como dijimos, la levodopa posee una buena absorción, pero recuerden que la difusión, el paso, la absorción depende de un transportador. El de transportador de aminoácidos neutros, es un transportador que hace que se absorba, que es utilizado por los aminoácidos de la dieta. Entonces, esto trae una consecuencia que ustedes deben deducir. La difusión facilitada de este fármaco es entorpecida si se administra en conjunto con comidas ricas en proteínas, porque los aminoácidos de la dieta van a competir con la L-dopa para el uso de este transportador necesario para que estos aminoácidos entren y también la L-dopa. Entonces, conclusión, la levodopa debe administrarse no con las comidas, sino lejos de las comidas, para evitar la competencia con los aminoácidos de la dieta. La vida media de la levodopa es corta, apenas de 1 a 3 horas, en promedio 2 horas. Y como dijimos, atraviesa la barrera hematoencefálica al contrario de la dopamina, que no la atraviesa. ¿Y cómo la atraviesa? También utilizando el transportador de aminoácidos neutros o de aminoácidos aromáticos
Mediante ese transportador es que llega a la barrera, al sitio de acción. Entonces, fíjense que la droga administrada, si no usáramos los inhibidores de la L-dopa carboxilasa periférica, solo llegaría el 1% y el 1%. Entonces, por eso se administra con inhibidores periféricos de la L-dopa descarboxilasa, como la carbidopa y la benseracida, que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Esos inhibidores no la atraviesan y por lo tanto no van a interferir con la L-dopa descarboxilasa de las neuronas que lo van a requerir para convertir en dopamina. Entonces no van a afectar esa función. Entonces, en conclusión, la benseracida y la carbidopa solo inhiben la L-dopa descarboxilasa de los tejidos periféricos, pero no la L-dopa descarboxilasa que está presente en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, porque estos inhibidores no atraviesan la barrera hematoencefálica. En este gráfico vemos claramente lo que sucede cuando se administra la levodopa sin utilización de los inhibidores periféricos de la descarboxilasa. Entonces vean que los tejidos periféricos la van a convertir la mayor parte de la dosis administrada en dopamina periférica, que va a producir efectos adversos muy desagradables. Ya vamos a ver cuáles. Y además también interviene la otra enzima periférica, que es la catecolometiltransferasa, que la transforma en un metabolito. Entonces lo que va a llegar al cerebro apenas es una pequeña porción, un 1%. Ahora bien, si usamos los inhibidores periféricos de la L-dopa descarboxilasa, vean cómo se inhibe la conversión periférica de la levodopa en dopamina. Entonces vamos a obtener más levodopa disponible para que llegue al sitio de acción, que es en la sustancia negra. O sea, va a llegar más levodopa al cerebro disponible para ser convertida en dopamina por la L-dopa descarboxilasa de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Entonces vean allí en este gráfico. Ahora bien, si además de los inhibidores periféricos, la dopa descarboxilasa, utilizamos fármacos inhibidores periféricos de la catecol o metiltransferasa, como la entacapona, entonces vamos a tener menor conversión de la levodopa en esos metabolitos que se generan por la acción de la enzima catecol o metiltransferasa, y igual vamos a tener más disponibilidad de levodopa en el sistema nervioso central para ser convertido en dopamina. Y seguimos insistiendo con este gráfico donde ven la L-dopa administrada en los tejidos periféricos puede ser convertida en dopamina por la L-dopa descarboxilasa, y esa dopamina periférica va a causar efectos como náuseas, vómitos e hipotensión postural por el estímulo de receptores de 1 en los vasos sanguíneos que causan vasodilatación, sobre todo las arteriolas que irrigan las vísceras. Igual la acción de la catecol o metiltransferasa periférica va a convertir la L-dopa en L3-metildopa, que es un fármaco inactivo. Entonces lo que va a llegar al sistema nervioso central es una miseria, un 1%. Por eso es que actualmente la L-dopa se combina con inhibidores de la L-dopa descarboxilasa, y también se pueden combinar con los inhibidores de la catecol o metiltransferasa como la entacapona. Tendríamos entonces mayor disponibilidad de L-dopa en el sistema nervioso central. Y allí sí, por la acción de la L-dopa descarboxilasa, se va a convertir en dopamina por las neuronas dopaminérgicas que están sobrevivientes de la sustancia negra, que van a restaurar la transmisión dopaminérgica al cuerpo esteado y aliviando los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Allí también esta dopamina puede ser sometida a inactivación por la catecol o metiltransferasa del sistema nervioso central o la monoaminoxidasa B. Entonces, al final, nosotros podríamos aumentar la disponibilidad de dopamina en el espacio sináptico inhibiendo la monoaminoxidasa B e incluso la catecolometiltransferasa, en caso de que queramos prolongar la acción de dopamina, que como vemos que a lo largo de la enfermedad de Parkinson, la L-dopa va a disminuir su efecto va a tener menor eficacia. Entonces, las ventajas del uso de los inhibidores de la L-dopa descarboxilasa como carbidopa y benseracida son las siguientes, las ventajas.
Aumenta la cantidad disponible de levodopa para penetrar al sistema nervioso central. Disminuye el metabolismo periférico de la levodopa. Disminuye los niveles periféricos de dopamina, disminuyendo por consiguiente los efectos adversos producidos por la dopamina producida periféricamente. Asimismo, aumenta la concentración y la vida media de la levodopa. Pueden disminuir los requerimientos diarios de levodopa en un 75%. Contribuye a mantener niveles estables de dopamina cerebral y, por supuesto, eso se va a traducir en una mayor eficacia clínica. Entonces, estas son las ventajas del uso de estos inhibidores periféricos de la L-dopa descarboxilasa, como la carbidopa y la benseracida. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas medicamentosas de la L-dopa? Pues tenemos las reacciones adversas en el sistema gastrointestinal como constipación, náuseas y vómito. Recuerden que la levodopa se convierte en dopamina y puede activar las neuronas del centro del vómito que van a generar estas náuseas y vómitos, aparte de la constipación. Además, recuerden que, sobre todo cuando hay demasiada dopamina periférica por el mal bloqueo de la L-dopa descarboxilasa periférica, vamos a tener efectos cardiovasculares como hipotensión ortostática, arritmias cardíacas y podemos tener igual náuseas y vómitos porque esa dopamina periférica va a estimular el centro del vómito, que si allí no hay barrera hematoencefálica en esa zona de la quimioreceptora, ¿no? Asimismo, vamos a tener efectos neurológicos dados por discinesias, cuando hay un desequilibrio, cuando aumenta más la transmisión dopamérgica, puede haber discinesia, puede haber confusión y alucinaciones porque vamos a tener aumento de la dopamina también en el sistema límbico, que es, como dijimos en la clase de psicosis, de fármacos antipsicóticos, la dopamina es la responsable de la mayor parte de los síntomas psicóticos positivos por el exceso de actividad dopaminérgica en el sistema límbico. Y un efecto que se va a manifestar con el paso del tiempo, que es el fenómeno on-off o de encendido de apagado. Y eso va de acuerdo con la mayor degeneración de las neuronas que no pueden ya almacenar la L-dopa que les llega, porque hay muerte neuronal. Entonces todo va a depender de la dopamina exógena, de la L-dopa exógena que sea continua. Entonces vean allí en este gráfico lo que ocurre en los primeros 4 años. En la fase temprana de la enfermedad de Parkinson, hay aún suficientes neuronas que pueden almacenar la L-dopa y convertir en dopamina, produciendo una cantidad constante de dopamina que estimula los receptores dopaminérgicos de estas vías que vimos. Entonces hay capacidad para almacenar dopamina y, como ven en lo que dice verde, la movilidad normal se mantiene continua a lo largo del tiempo. Pero a medida que pasan los años, ya de 4 a 7 años, se van a deteriorar estas neuronas y van a ver el fenómeno de on-off. Entonces hay periodos de normalidad seguidos por ausencia de movimiento, o sea, off, se apaga el efecto de la dopa y vean cómo hay periodos donde aparecen los síntomas en forma brusca. Son los periodos on-off. On cuando ya el efecto antiparkinsoniano se ve y off cuando bruscamente desaparece este efecto antiparkinsoniano y aparecen los síntomas más y más intensos, sobre todo la detención del movimiento, la asinesia. Entonces ven allí como los síntomas de parkinsonismo en azul van a aparecer en estos periodos off. Y vean que a medida que pasan los años, 7 a 10 años, estos periodos de parkinsonismo, esos periodos off, van a ser más prolongados. Entonces, y va a haber incluso discinesia en los cuadritos en rojo, van a aparecer las discinesias, movimientos anormales coriatestriformes, que ya después de 10 años van a ser más frecuentes. Y por eso estrechándose la ventana terapéutica, porque le van a aparecer discinesias incluso en dosis adecuadas. Una forma indirecta de aumentar la disponibilidad de L-dopa y dopamina en el sitio de acción es el uso de los inhibidores de la catecol o metiltransferasa. Disponemos de 3 representantes, la entacapona, la tolcapona y la opicapona, que son los principales representantes utilizados para inhibir la catecol o metiltransferasa
más que todo en los tejidos periféricos. Entonces, en este gráfico podemos ver dónde se puede inhibir esta catecolmetiltransferasa, sobre todo en los tejidos periféricos para aumentar la disponibilidad de levodopa en el sistema nervioso central, y también pudiera ser inhibida en en el propio sitio en la sinapsis, que o sea, la catecolmetiltransferasa al ser inhibida va a aumentar la disponibilidad de dopamina en el espacio sináptico, prolongando su acción. Entonces es una manera de evitar estos efectos off, aumentando la disponibilidad de dopamina en el espacio sináptico. Entonces esa sería la estrategia, inhibir la catecolmetiltransferasa en los tejidos periféricos para que llegue más cantidad de levodopa al sistema nervioso central, que es convertida en dopamina, que es liberada, y esta, si queremos que permanezca más tiempo en el espacio sináptico, podríamos inhibir la catecol o metiltransferasa con estos fármacos nombrados. Consideremos ahora a la entacapona. La entacapona, como dijimos, inhibidor de la catecol o metiltransferasa, ella inhibe principalmente la enzima a nivel periférico, más no a nivel central. Su duración de acción es apenas 2 horas y tiene como rango o efectos adversos medicamentosos principales la producción de náuseas, diarreas, vómitos, una coloración amarillenta de la orina, hipotensión ortostática, confusión y alucinaciones. La opicapona, a diferencia de la tolcapona y entacapona, tiene una vida media más larga. Fíjense que puede durar hasta 24 horas su acción en sujetos sanos, luego de administrar 50 miligramos de opicapona. Sin embargo, no atraviesa la barrera hematoencefálica como tampoco lo hace la entacapona, y por lo tanto solo inhibe la catecol o metiltransferasa periférica. Las reacciones adversas medicamentosas tienen que ver con la acumulación de dopamina y van desde discinesias, náuseas, diarreas, vómitos, hipotensión ortostática, hiporesia e incluso hasta depresión puede dar este fármaco. Hay que decir que la tolcapona, ella sí atraviesa la barrera hematoencefálica y puede inhibir la catecolometiltransferasa central. Sin embargo, sus efectos adversos son más severos y por lo tanto no es utilizada con ese fin, y es hepatotóxica de paso. Deben evitarse el uso combinado de estos fármacos con la fenelcina o la moclobemida, porque pueden haber efectos severos por acumulación de catecolaminas como la noradrenalina y la misma dopamina. Entonces no se deben combinar con IMAO, como la fenelcina o la moclobemida, que son irreversibles de paso, ¿no? Ahora vamos a considerar los inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa B. Esta monoaminoxidasa B principalmente degrada la dopamina, convirtiéndola en un metabolito inactivo. O sea, a diferencia de la monoaminoxidasa A, que degrada la noradrenalina y la serotonina. Entonces, los inhibidores de la monoaminoxidasa B, al inhibir esta enzima, aumenta la disponibilidad de dopamina en el espacio sináptico, por lo que prolonga su efecto en los receptores respectivos. Vean de nuevo este gráfico donde vemos que si nosotros inhibimos la monoaminoxidasa B, vamos a tener mayor disponibilidad de dopamina en el espacio sináptico, prolongando así el estímulo de los receptores dopaminérgicos correspondientes de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. En este caso nos interesa es de 1 y de 2, ¿no? Y se utilizan varios representantes de estos inhibidores de la monoaminoxidasa B. Uno de ellos es la selegilina. La selicilina, cuyo nombre comercial es el Humec, se usa en las fases iniciales de la enfermedad. Entonces, el mecanismo de acción, como ustedes saben, es inhibir la monoaminoxidasa B, y a dosis bajas, inferiores a 20 miligramos de día, logran apropiada inhibición de esta enzima, aparte de tener propiedades neuroprotectoras porque inhiben la generación de radicales libres de oxígeno. Entonces, este fármaco, estos inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa B, como la seligina, tienen propiedades neuroprotectoras demostradas tanto in vitro como in vitro, aunque aumentan la actividad de la superóxido dismutasa y de la catalasa. Entonces, por lo tanto, se disminuye la generación de radicales libres de oxígeno.
tenemos que tener en cuenta que la siligilina produce como metabolito, pues es degradada en el hígado y produce como metabolito la anfetamina, lo cual puede provocar hiperestimulación del sistema nervioso central, como lo produce la anfetamina y metanfetamina, produciendo excitación e insomnio. Entonces, tener en cuenta esto, que la siligilina va a generar como metabolito anfetamina y metanfetamina. Y esto va a llevar a los efectos adversos producidos por las anfetaminas. Entonces, como reacciones adversas medicamentosas, que ya dijimos, vamos a producir insomnio, excitación por esta generación de anfetamina, cuadros psicóticos, producto del aumento de la disponibilidad de dopamina, y muertes de cárcel cardiovascular, porque recuerden que las anfetaminas estimulan receptores alfa y beta, produciendo taquicardia, aumento del consumo de oxígeno, pueden producir infartos o arritmias potencialmente mortales. La razagilina, otro inhibidor de la monoaminoxidasa B, es más eficaz en monoterapia en pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad de Parkinson. Entonces se puede iniciar con razagilina. Es eficaz como adyuvante a la terapia con levodopa en pacientes con complicaciones motoras leves o moderadas. Ya con complicaciones graves, allí sí cambia el panorama y disminuye la eficacia. La razagilina también posee propiedades neuroprotectoras, disminuyendo la generación de radicales libres de oxígeno. Debe destacarse que tanto selegelina como razagilina tienen vidas medias muy cortas, de 1 a 3 horas. Sin embargo, su efecto se prolonga porque ellas inhiben irreversiblemente la monoaminoxidasa B. Ahora bien, la inhibición de la monoaminoxidasa B no va a traer efectos deleterios como sucede cuando se inhibe la monoaminoxidasa A, que es la que se encarga de degradar la noradrenalina. Esta MAO-B, como dijimos, los inhibidores de la enzima MAO-B no van a tener problemas como los tienen los inhibidores no selectivos que inhiben también la MAO-A. O sea, la inhibición de MAO-B no va a tener problemas cuando se administra con alimentos ricos en tiramina, porque la MAO-B no degrada la tiramina, no tiene nada que ver con la tiramina y por lo tanto su inhibición no va a provocar los problemas que sí produce la inhibición de la MAO-A. Entonces, si usamos razagilina, inhibidor de la monoaminoxidasa B, como monoterapia en las fases iniciales de la enfermedad de Parkinson, vamos a tener efectos adversos que ahí están delineados en este cuadro, ¿no? Como ven allí. Los generales pueden ser cefalea, síndrome pseudogripal, malestar general y dolor de garganta. También vamos a tener síntomas digestivos como dispepsias, artralgias, depresión y conjuntivitis. Ahora veremos los agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son las ventajas de los agonistas del receptor de dopamina con respecto a la levodopa? Primero, que no requiere que las neuronas dopaminérgicas nigrostriastiales estén funcionando bien, porque ellas no necesitan que transformarse, simplemente se van a unir a los receptores correspondientes sin necesidad de que estén intermediadas por las neuronas. Mayor duración de acción, por supuesto. Se puede utilizar en los estados iniciales de la enfermedad. No requieren conversión enzimática, ya lo recalcamos. La absorción es independiente de las comidas, es decir, no requerimos disminuir la cantidad de proteínas en los alimentos que pueden interferir con la absorción de la L-dopa. Son útiles para controlar las fluctuaciones motoras on-off. Y aquí tenemos los principales representantes, la bromocriptina, la pergolida, el ropirinol, el pramipexol y apomorfina. La bromocriptina es representante también agonista de la dopaminérgico de los receptores T2, cuya farmacocinética consiste que su vida media es de 4 a 6 horas y se elimina por biotransformación hepática. La duración de acción es prolongada de 6 a 24 horas y está indicado en las fases iniciales de la enfermedad donde los síntomas son leves. Ya en estados avanzados debe combinarse con la L-dopa, ¿no? Porque no va a ser tan eficaz como la L-dopa, que ya dijimos que es el más eficaz de todos los fármacos para el mal del Parkinson. La RAN consiste en RAN tipo A por el estímulo de los receptores
dopaminérgicos, tanto centrales como periféricos, y vamos a tener alucinaciones, hipertensión arterial, náuseas, fatiga y un problema común a los bromocriptina y otros fármacos derivados del ergot, que es la fibrosis de los tejidos, sobre todo la fibrosis del mediastino, la fibrosis de las válvulas cardíacas, que pueden traer incluso insuficiencia valvular en el corazón. Entonces la fibrosis y la bromocriptina no escape, es un efecto adverso de los derivados del ergot. Y por eso ya la bromocriptina no se utiliza tanto en el tratamiento del Parkinson. Ahora, con el ropirinol, vean, este no es un derivado del ergot, no es ergolínico. Entonces no vamos a tener ese problema de la fibrosis que dijimos antes. Tiene alta afinidad por los receptores D2 y D3, con una buena absorción por vía oral, independiente de los alimentos. O sea, no va a competir con el transportador porque se absorbe por difusión. Hay una versión de liberación prolongada que proporciona liberación continua de ropirinol que facilita un perfil farmacocinético más estable y con menos fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas. Una ventaja, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos sus reacciones adversas medicamentosas, tipo A, como hipotensión, somnolencia y fatiga. Y eso es por el estímulo de receptores T2, tan centrales en este caso, ¿no? Entonces, el ropirinol es uno de los que se utiliza debido a que tiene ventaja con respecto a la anterior que vimos, ¿no? El pramipexol es otro agonista dopaminérgico no ergolínico, con una acción relativamente selectiva sobre los receptores dopaminérgicos, sobre todo el D3, fíjense. Su biodisponibilidad es muy buena, del 90%, y alcanza su concentración máxima al cabo de 1,5 a 2 horas. Menos del 20% del pramipexol se liga a las proteínas, o sea, tiene baja unidad de proteínas plasmáticas y su vida media es de 12 horas. Fundamentalmente se elimina por excreción renal inalterada. Ahora bien, los anticolinérgicos de acción central se utilizan sobre todo para aliviar el temblor que resiste a la administración de agonistas dopaminérgicos o de levodopa. Entonces tenemos el biperideno, que es el famoso aquinetón, el mesilato de benzotropina y la difenhidramina. Entonces tiene una actividad antimuscarínica central y que, como dijimos, alivia sobre todo el temblor. Y está indicada en la enfermedad de Parkinson con temblor grave, sobre todo en jóvenes, Parkinson en jóvenes. Las reacciones adversas tienen que ver con su bloqueo muscarínico periférico y van a dar por sequedad de boca, retención urinaria y confusión, e incluso alteraciones de la memoria reciente. En la actualidad, los anticolinérgicos se consideran marginales en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y no se recomienda su uso salvo en casos excepcionales de temblor parkinsoniano intenso, o sea, temblor grave, resistente a otros tratamientos. Entonces, los anticolinérgicos de acción central tienen una indicación precisa en caso de que haya temblor grave. En los demás casos, debe evitarse su uso. Un uso sobre todo del biperideno, nombre comercial aquinetón, un uso importante de este anticolinérgico de acción central es en el caso de la aparición de parkinsonismo por uso de medicamentos bloqueadores de receptores D2 centrales como el haloperidol, o sea, fármacos antipsicóticos de primera generación. Entonces, hay casos donde se presenta este temblor o incluso la discinesia aguda, que es un cuadro potencialmente grave donde hay contractura muscular del cuello, una tortícolis con protrusión lingual que puede incluso impedir la respiración y es muy doloroso. Entonces, en ese caso, el fármaco de elección es el biperideno por vía intramuscular y eso alivia dramáticamente los síntomas de discinesia aguda. Ahora vamos a hablar de la amantadina. La amantadina es un fármaco antiviral que se le descubrió una moderada actividad antiparkinsoniana. Se cree que ella aumenta la liberación de dopamina y disminuye la recaptura de dopamina por el recaptador de la sinapsis.
y además que tiene efectos leves anticolinérgicos. Se absorbe bien por vía oral, con una concentración máxima de 1 a 4 horas, una vida media de 2 a 4 horas y una eliminación renal en un 90%. Sin embargo, tiene reacciones adversas, por supuesto. Puede producir edemas periféricos, la libido, reticulares, confusión y alucinaciones. De hecho, no se usa eso, tiene un uso marginal en la enfermedad de Parkinson. Entonces recordemos aquí de nuevo con este gráfico cómo el principal fármaco que se le debe ofrecer a todos los pacientes con la enfermedad de Parkinson es la L-Dopa, combinada con inhibidores periféricos de la L-Dopa descarboxilasa y de la catecol o metiltransferasa, como la entacapona y el tolcapone y la topicapone. Además, se pueden administrar inhibidores de la monoaminoxidasa B, como la celigina y la rasagilina. Entonces, todo el tratamiento descansa en proporcionar la suficiente dopamina en el espacio sináptico de las células estratiales a fin de restaurar el equilibrio de dopamina acetilcolina en el estriado y aliviar los síntomas del Parkinson. Entonces, todo eso es lo que el objetivo del tratamiento es proporcionar la dopamina suficiente. Ahora, existen terapias no farmacológicas. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico con colocación de implantes estereostáticos para estimulación cerebral profunda, logrando grandes alivios de la enfermedad, sobre todo en Parkinson grave, además de tratamientos de logopedia y terapia ocupacional a fin de manejar los temblores y la rigidez, o sea, de manejo del lenguaje y de... Como lámina final tenemos ya un esquema que nos resume todo lo que hemos hablado a lo largo de este video. Resume los blancos o los sitios donde los fármacos para el alivio de la enfermedad de Parkinson actúan. Comenzamos con aquí vemos un esquema de las terminaciones nerviosas dopaminérgicas que llegan al estriado en este caso. Entonces tenemos la terminal nerviosa dopaminérgica, terminal nerviosa dopaminérgica, pero las pocas neuronas que quedan aún de la pars compacta, la sustancia negra, que ellas captan la levodopa que les llega administrada por vía oral y que logra atravesar la barrera hematoencefálica por el transporte facilitado por el transportador de aminoácidos aromáticos, llega la levodopa, la capta la terminación nerviosa central y ella la convierte en dopamina, la L-dopa descarboxilasa dentro de esa terminal. Esa dopamina es almacenada en vesículas y es liberada al espacio sináptico. Vean allí, es liberada al espacio sináptico y va a interactuar con los receptores dopaminérgicos postsinápticos de 1, de 2 y de 3, activando las diferentes que van a ejercer sus funciones en el circuito que se establece entre los ganglios basales y la corteza, como ven allí. Entonces, fíjense que esa dopamina liberada es recaptada por el recaptador de dopamina, como ven allí, introducida de nuevo en las vesículas o metabolizada por la monoaminoxidasa B convertida en el metabolito inactivo DOPAC, como ven. Entonces vean los diferentes sitios de acción. La celegilina y la rasagilina en el cuadrado marrón inhiben la monoaminoxidasa B. Entonces va a haber mayor disponibilidad de dopamina para ser liberada. Ahí vemos cómo la tolcapona, que es la que atraviesa la barrera hematoencefálica, puede inhibir la catecol o metiltransferasa, impidiendo que esta dopamina que está en el espacio sináptico se degrada y teniendo mayor disponibilidad de esta dopamina para unirse a los receptores postsinápticos. Sin embargo, esto va a aumentar también los efectos adversos, por lo que no es muy útil que digamos. Además, tenemos que esta dopamina, que tenemos los agonistas directos de los receptores de dopamina, como el pramipexol, el ropinirol y la roligolina, que van a estimular directamente los receptores. No es análogos a la dopamina, pero que no son dopamina. Tenemos la apomorfina, la bromocriptina, la pergolida, el ropinol y la rotigotina,
que son otros estimulantes receptores, sobre todo de dos. La apomorfina, la pergolida y la ergotigona los estimulan. Y la amantadina, que inhibe la recaptación de dopamina, aumentando la disponibilidad de dopamina en el espacio sináptico. Entonces vean los diferentes sitios de acción de estos fármacos que a la postre buscan aliviar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, que son incapacitantes. Pero recordemos que es una enfermedad neurodegenerativa y que al final va a agravarse más los síntomas. Muchísimas gracias.